Soy un viajero del tiempo y viajé al final del mundo. Me temo que nos espera algo terriblemente malo. Cuando me acerqué al altar ese día, me entró un rayo de sol. Recuerdo vívidamente cómo en ese momento me sentí tocado por el Espíritu Santo a diferencia de otros días. Esto me llenó de calidez y de alguna manera de esperanza renovada. Me encantó aún más el hecho de que un nuevo grupo de personas más jóvenes hubiera sido elegida a unirse a nosotros. Había sido un poco de tendencia recientemente con personas más jóvenes mostrando interés en nuestra comunidad. Tal vez pensé que mientras me preparaba para leer el Evangelio, las verdades eternas de la Iglesia y, por supuesto, Dios, estaban regresando a la conciencia del hombre. Nunca pensé que no lo harían, ya que estaba convencido de que la verdad no se puede ocultar, pero durante mucho tiempo temía que no sucediera dentro de mi vida. El Evangelio del Señor, dije después de mi lectura. «Alabado sea tú, Señor Jesucristo», respondió solemnemente la congregación. Siguió un momento de silencio mientras me preparaba para dar el pan. Había pensado detenidamente en lo que quería decir. Era un tema cercano a mi corazón, pero también un tema que sabía que podría desanimar a algunas de las personas más conservadoras dentro de la congregación. Aún así, sabía que tenía que decirlo, ya que la verdad era más importante que los sentimientos de los deliberadamente ignorantes. «Mis hermanos y hermanas», empecé a decir, «somos administradores de la creación de Dios, y es nuestra responsabilidad cuidar de este planeta que se nos ha confiado. Debemos recordar que el tiempo no es infinito. Las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto duradero en el mundo que dejamos a las generaciones futuras. Vemos los efectos de nuestras acciones a nuestro alrededor, en el cambio climático, en la pérdida de la biodiversidad y en la degradación de nuestros recursos naturales. Algunas personas, lamentablemente un grupo que pertenece a los jóvenes, se pusieron de pie y abandonaron a la iglesia. Sin duda estaban decepcionados con mi punto de vista. Hice una pausa por un segundo y luego continué un poco desanimado en mi corazón. Pero también vemos signos de esperanza a medida que la gente se une para trabajar por un mundo más justo y sostenible. Como católicos estamos llamados a cuidar a los pobres y vulnerables. Esto incluye a nuestros hermanos y hermanas que se ven afectados por la degradación ambiental, sobre todo por ese maligno proyecto Willow. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras elecciones tienen en los demás y trabajar por una sociedad más justa y equitativa. Demos el tiempo para reflexionar sobre nuestros propios hábitos y comportamientos y para buscar formas de reducir nuestra huella ambiental, ya sea a través del reciclaje, la conservación de la energía o el apoyo al ambiente. Todos podemos marcar la diferencia. Mientras nos reunimos aquí hoy para celebrar la Eucaristía, renovamos nuestro compromiso de cuidar la creación de Dios y de ser administradores responsables del tiempo y los recursos que se nos han dado. La tensión se podía sentir en el aire después de haber terminado de hablar. Pensé que la próxima vez diría algo sobre la polarización y la importancia del pensamiento crítico. Mucha gente más bien seguía la palabra de personas al azar en las redes sociales que la misma palabra de la iglesia. Yo invité a la congregación a unirse a mí en oración y mientras rezábamos la tensión se disipó rápidamente. Después de la misa, uno de los moneteros se me acercó. «Padre Michael», dijo, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, adelante, hijo. ¿Qué tienes en mente? Respondí. Bueno, ¿realmente cree que el cambio climático y todo eso es real? Yo solamente siento que el gobierno es para manejar a las masas y todo eso. No quiero ser irrespetuoso, padre. Es solo que... ¿no eso es algo que los no creyentes están diciendo? Ya sabes, la gente que cree en la evolución y demás. Papá dice que los ecologistas solo creen en una forma de escatología atea, una obsesión con el fin sin salvación, lo llama.
Oh, hijo, qué equivocado estás, dije mientras soplaba algunas velas. Sí, la ciencia no siempre puede ser clara, pero te animo a que hagas tu propia investigación. Dios no esconde la verdad detrás de las palabras de alguien, las coloca para que todas la vean por sí mismos. Solo tienes que mirar en lugar de preguntar. ¿Sabías tú que hay un proyecto llamado Willow aquí en Estados Unidos y la verdad es que va a destruir toda la ecología en Alaska? Es simplemente imperdonable. Va a derretir todos los glaciares tan antiguos como la creación y va a desatar algo muy pero muy escalofriante. La ciencia no es enemiga de Dios, hijo. Es un instrumento para acercarse a Él. Es la lupa que usamos para la verdad en la creación de Dios. Sí, padre, lo siento, dijo el niño. Simplemente no lo sé, mi papá es bastante inteligente con respecto a esto. Yo conocía bien a su padre, se llamaba el señor Larson y era lo contrario de lo que yo habría considerado un hombre inteligente, pero por supuesto no le mencioné nada de eso al chico. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en la rectoría, miré por la ventana y vi la puesta de sol sobre la ciudad. La vista era impresionante y por segunda vez este día me sentí bendecido. No sabía que también sería la última vez. Mientras me preparaba para ir a la cama, noté un insecto inusualmente grande arrastrándose por mi pared. Tenía los colores más vibrantes que había visto, con un cuerpo rojo brillante y alas verdes iridiscentes. No tenía ni idea de cómo podría haber terminado en mi habitación, ya que ciertamente no era un insecto común en mi área. Además, todas mis ventanas estaban cerradas. Fascinado, pero también un poco desesperado por su vista, tomé cuidadosamente mi teléfono para tomarle una foto. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad, se escapó rápidamente y desapareció debajo de mi cama. Me agaché sintiendo un poco de dolor en mi espalda y traté de ver a dónde se iba. Mientras me acercaba más para verlo, sentí un fuerte dolor en el ojo. Tropecé hacia atrás, agarrándome la cara en agonía. El dolor era insoportable, como si alguien me hubiera apuñalado con una aguja. Me tropecé hacia el baño, tratando de mantener el equilibrio, cuando mi visión comenzó a difuminarse. Cuando me miré en el espejo, vi que mi ojo estaba rojo e hinchado, con una pequeña herida punzante cerca del conducto lagrimal. Sabía que necesitaba atención médica, no solo por lo que vi en el espejo, sino también por lo que sentí. Mi estado de ánimo no estaba bien. Los colores a mi alrededor parecían más brillantes e intensos que nunca y mis pensamientos corrían 1 milla por minuto. Sabía que tenía mi teléfono en la mano, pero era como si todavía no pudiera encontrarlo. Finalmente, la experiencia se volvió demasiado para mí y me adelanté. Me desperté de nuevo sin ropa. Todavía podía sentir un dolor palpitante en el ojo, pero los efectos psicológicos parecían haber disminuido. Mirando a mi alrededor me di cuenta de que la habitación se veía diferente de alguna manera. Parecía descuidada y abandonada, con una gruesa capa de polvo y telarañas que lo cubrían todo. Mientras trataba de sentarme me di cuenta de que estaba acostado en un colchón viejo en el suelo, y que la habitación estaba llena de cajas y muebles que estaban cubiertos de sábanas. Además, lentamente y con cuidado me levanté y empecé a explorar la habitación. Estaba claro que nadie había estado allí durante mucho tiempo y no pude evitar preguntarme cómo había terminado aquí. Después de buscar en algunas de las cajas, finalmente me las arreglé para encontrar algo de ropa vieja que todavía era algo utilizable, aunque estaba cubierta de polvo y olía a humedad. Mientras me vestía, traté de darle sentido a mi situación. ¿Por qué estaba aquí? ¿Y cómo había terminado en esta habitación abandonada? Lo último que recuerdo fue el dolor agudo en mi ojo y luego todo pareció volverse oscuro. No tengo memoria de lo que pasó después de eso. Sintiéndome desorientado y confundido, tropecé hacia la puerta con la esperanza de encontrar algunas respuestas.
pero cuando la abrí solo me encontré con más habitaciones vacías sin signos de vida o actividad. ¡Hey, hola!, grité con una voz agrietada. «Hola, ¿hay alguien aquí?». A medida que mi mente se aclaraba, me di cuenta de que reconocía estas habitaciones vacías. No podía entender cómo, pero todavía estaba en la rectoría. Impresionado, vi algunos carteles pegados en las paredes. Sorprendentemente contaban lo desastroso que había sido el proyecto Willow. Había devastado con toda la población, fauna y todo lo silvestre que estaba allá en ese lugar. Los lugareños murieron de hambre debido a que los animales se estaban trasladando y algunos se extinguieron. ¡Oh, santo cielo! Cuando salí vi que la iglesia era ahora una ruina. Las ventanas estaban rotas, las vides se arrastraban por las paredes y el techo se había derrumbado. No podía creer lo que veía. Era como si la iglesia hubiera estado abandonada durante décadas. Pero mientras miraba más allá de la ruina, vi que la ciudad seguía siendo vibrante y llena de vida. Más de hecho de lo que había visto antes. Arriba pude ver miles de drones cruzando el cielo. Caminé hasta las puertas de la iglesia, pero descubrí que estaban cerradas con llave. Me di la vuelta tratando de averiguar qué hacer a continuación cuando un dron apareció frente a mi cara. Me habló con una voz sorprendentemente suave. «Hola, señor, por favor, identifíquese». Sí, soy el padre Michael», dije. «Esta es mi iglesia, ¿qué está sucediendo?». «Lo lamento, pero el padre Michael desapareció en febrero del 2023», dijo el dron. «Es muy importante que seas honesto conmigo. La ley requiere que todos sean contabilizados para que todos puedan sentirse seguros en la comunidad. Así que ahora diga la verdad». «Yo no lo entiendo», tartamudeé. «Solo me desmayé y me desperté en esta época». «Usted está diciendo falacias. Por favor, quédese aquí y espere el transporte al hospital», dijo el dron. «¿Qué quieres decir con que desaparecí? Estoy aquí mismo», pregunté. «Tal vez no me expliqué correctamente». La voz del dron se volvió un poco más dura. «El padre Michael desapareció de esta propiedad hace exactamente 100 años. Eres alguien que aún no se ha identificado». «¿Ah? ¿Y tú quién eres? ¿Con quién estoy hablando, dije. «Oh, yo me llamo Alex, tu amigable bot de servicio comunitario», dijo. «Yo ayudo a mantener la ciudad en orden para la seguridad de todos sus habitantes, después de todo lo que sucedió con el proyecto Willow, y toda la inseguridad que nos avanzó como humanos». Yo vi a un grupo de personas entrando en lo que parecía un bar al final de la calle y corrí hacia ellos. El dron me seguía como un mosquito gigante y molesto. «¡Oigan, esperen!», llamé, pero no me oyeron antes de entrar en el edificio. Abrí las puertas y las cerré antes de que el dron tuviera alguna posibilidad de entrar. Cuando me di la vuelta me encontré con la vista más extraña. La gente que había dentro estaba vestida con ropa extraña y electrónica, con peinados extraños e implantes cibernéticos visibles. Algunas de las mujeres apenas estaban vestidas, y lo que es más extraño es que no parecían lo suficientemente mayores como para visitar un lugar como este. Las paredes estaban forradas con luces brillantes y el aire era espeso con el olor a alcohol y un humo extraño y dulce. «Disculpa», dije tratando de llamar la atención de la persona más cercana. ¿Puedes ser amable de decirme dónde estoy, por favor?» La mujer con la que hablé se volvió hacia mí y levantó una ceja. Parecía una adolescente, pero era alta y delgada, con un piercing en el labio y el pelo morado neón. «¿Pero qué es esta situación?», dijo y se rió. «Oh, hombre, pareces enfermo». Su cara se puso triste. «Deberías de ir urgentemente al hospital, se ve que lo necesitas». «¿Qué quieres decir con que parezco enfermo? ¿Por qué sigo escuchando esto? Soy el padre Michael y dirijo la iglesia al otro lado de la calle.
¿Te has visto en un espejo últimamente? Ella contestó. No, carajo, me picó algún insecto. Dije, me picó algo, pero estoy bien. No es nada de lo que preocuparse. ¿Y acaso ese insecto del que tú llamas te hizo lucir así? Creo que necesitas arreglar tu cuerpo. Además, no creo que estés diciendo la verdad, ya que mucha fauna e insectos desaparecieron después del proyecto Willow. ¿Qué es lo que estás diciendo? Ahora yo estaba más confundido en este momento. ¿Cuántos años tienes, Por cierto, ¿no eres demasiado joven para un lugar como este? Cumplí 16 años el mes pasado, dijo. ¿Qué quieres decir con demasiado joven, anciano? ¿Que has cumplido qué? Dije. Bueno, solo escucha, quiero saber qué rayos está sucediendo, por qué todos están tan locos. Sin embargo, antes de que pudiera responderme, dos hombres altos con los que parecían uniformes de ambulancia entraron en el bar y se acercaron a mí. Oiga, usted está enfermo, por favor, debe venir con nosotros, dijo uno de ellos. ¿Y tengo otra opción?, pregunté. Ojalá alguien pudiera decirme qué carajos está pasando. Tienes que estar en cuarentena, dijo. No sabemos la explicación de lo que estás pasando, ya que acabamos de verte en la ciudad, pero estaremos encantados de ayudarte siempre y cuando nos sigas hasta nuestro vehículo. Yo obedecí a regañadientes con la cabeza, dando vueltas por todo lo que acababa de pasar. Me tiraron en la parte trasera de su coche. Era un vehículo que nunca antes había visto y no tenía volantes ni pedales. El vehículo se mantuvo en silencio mientras se alejaba del bar y se metía en la noche. ¿Por qué todo el mundo me dice que estoy enfermo?, pregunté. ¿Y por qué ese dron me dijo que desaparecí hace 100 años? Uno de los hombres se dirigió a mí. Tenía la barbilla ancha, ojos verdes antinaturales y una piel que parecía casi sintética. Su voz era suave pero profunda y sus palabras se expresaban de alguna manera demasiado perfectamente sin ningún signo de marcadores de vacilación o rellenos. Estás mostrando signos claros de trastorno por agotamiento de los telómeros, dijo. ¿Has estado experimentando síntomas como fatiga, dolor en las articulaciones y disminución en la visión? ¿Cuándo empezaste a identificarte como el padre Michael? No, es solo que me picó un insecto en mi dormitorio, dije. Aparte de eso, estoy tan sano como cualquiera de mi edad. Necesitamos realizar algunas pruebas para confirmar tu diagnóstico, dijo el hombre. ¿Pruebas? ¿Pero qué tipo de pruebas necesitan, pregunté. Necesitaremos examinar tu ADN. Esto nos ayudará a determinar el alcance del trastorno y los posibles tratamientos, chico. Llegamos a un edificio elegante y moderno y me condujeron en una habitación estéril y blanca llena de equipos médicos avanzados. Otro hombre entró casi idéntico a los otros dos, pero a diferencia de ellos, estaba vestido con una bata de laboratorio. ¡Hey, buenos días!, dijo. Mi nombre es A. Cortés. Hemos detectado algunas anomalías extrañas en tu sistema a partir de nuestros escaneos ostensivos y necesitamos realizar algunas pruebas. ¿Estás de acuerdo con ello? Justo cuando estaba a punto de responder, volvió la misma sensación de cuando me picó el insecto. Mi visión se difuminó y todo comenzó a deformarse y torcerse. Los colores bailaron a mi alrededor y sentí que me estaba cayendo. En algún lugar después de eso perdí el conocimiento. Cuando me desperté me encontré acostado en una gran plaza. El suelo estaba hecho de mármol blanco, liso, y el aire era cálido y fragante con el aroma de las flores. Por encima de mí el sol brillaba en un azul claro. Tratando de sentarme, me di cuenta de que estaba sin ropa de nuevo. Me cubrí con las manos y miré a mi alrededor. Un grupo de jóvenes vestidos con túnicas de colores estaba a mi alrededor con las caras llenas de curiosidad y asombro. Hablaban un idioma que no podía entender, pero podía sentir su emoción y entusiasmo.
Sus túnicas estaban adornadas con patrones intrincados y colores vibrantes, y algunas de ellas llevaban joyas hechas de piedra y metales preciosos. Una jovencita vestida con un atuendo diferente que se asemejaba más a un traje de negocio se adelantó, se agachó y dijo algo en otro idioma que no entendía. Yo no te entiendo. ¿Dónde estoy?, pregunté. Ella volvió a hablar, pero esta vez en mi idioma. Te estás muriendo, dijo. Tienes que arreglarlo. ¿Has venido fuera de la pirámide? ¿Cómo llegaste hasta aquí? No tengo ni idea de lo que está sucediendo, dije. Soy el padre Miguel, el administrador de la Catedral de la Santa María. Pero en eso llegó un hombre casi idéntico al hombre de la ambulancia. Estaba vestido con una túnica y se escapó riendo como si hubiera perdido el interés en mí de repente. El hombre me miró aparentemente sorprendido de verme. ¿Eres Michael Francesco Moretti?, dijo. ¿Cómo es eso posible? La joven le dijo algo al hombre en el otro idioma. Sí, por supuesto que soy yo, dije. Todavía no sé qué me está pasando. Estaba en mi dormitorio y luego todo cambió de alguna manera. Me llevaron a un hospital y luego me encontré aquí rodeado de toda esta gente curiosa, sin ropa otra vez. ¿Alguien puede traerme algo de ropa, por favor? Fascinante, dijo el hombre. Soy consciente de tu situación en el año 2123, cuando regresaste por primera vez después de tu desaparición en 2023. Logramos recoger parte de tu ADN, lo que confirmó que de hecho eras quien afirmabas ser. Varios androides también observaron tu desaparición anómala, pero cuando el asistente se conectó, las pruebas y observaciones no se tuvieron en cuenta como resultado de un mal funcionamiento, ya que todo eso desafiaba la física. Ahora, al verte aquí, podría ser que nos falte conocimiento sobre el mundo psíquico, o eso me parece de todos modos. ¿Me estás diciendo que he viajado al futuro? Todavía podría haber una mejor explicación, Miguel, dijo el hombre, que ahora entendía que era de hecho un androide. Si viajas hacia adelante en el tiempo, parece que lo estás haciendo con un intervalo regular que aumenta exponencialmente en factor de 10 por cada salto. Tengo que decirte una advertencia que es muy importante. El proyecto Willow ha exterminado a todos los animales en el planeta, y no solo me refiero a los que estaban en Alaska o en ese polo, yo me refiero a toda la fauna en todo el globo terráqueo. Debes de procurar que ese proyecto no sea lanzado. Si vuelve a suceder otro viaje en el tiempo, que yo pienso que sucederá, esto significará que terminarás en el año 13123. Por favor, lleva esta advertencia contigo. Espera. Me puse de pie, todavía cubriendo mis genitales con las manos. ¿Estás diciendo que este es el año 3123? Dijo la mujer. Esto es asombroso. Tengo tantas preguntas. Ciertamente, tu naturaleza es ser curioso, dijo el androide. Incluso el asistente está sorprendido. Tiene muchas ganas de hacerte algunas pruebas. ¿Estarías de acuerdo con ello? Sin escuchar su pregunta, yo dije: Corazón sagrado de Jesús, debió haber sido ese extraño insecto que me picó. Tal vez fue un demonio enviado desde lo más profundo del infierno, como una maldición, ¿saben? Siempre había tenido una visión más abstracta sobre el concepto del infierno, pero a estas alturas ya estaba fuera de mí y no sabía qué pensar. Dime, ¿cómo vuelvo a mi propio tiempo, Yo continué. Eso es imposible de decir, Michael, dijo el androide. Pero es seguro de decir que no es una maldición o el resultado de un agente de un reino mitológico. Desde hace mucho tiempo se descubrió que ni siquiera existe el cielo o el infierno. Todas las almas son recicladas de nuevo a este mundo, algo así como lo llamaban en reencarnación. Ahora escucha, debes ser muy cuidadoso con lo que hagas. En este mundo, más bien en esta época, ya ni siquiera existen los animales. Todo debido a las acciones de tu gente. Oye, ¿cómo lo sabes? Si el viaje en el tiempo es posible, entonces cualquier cosa podría hacerlo, dije. El androide levantó las cejas sorprendido.
Eso es falso, Michael. Uno no puede asumir que solo porque una cosa es posible, todo lo demás también lo es. Un dron, pero sin ningún médico o propulsión, hasta donde pude ver, dejó caer una túnica perfectamente doblada delante de mis pies. «Esta es tu ropa, Michael», dijo y se fue volando. Me acerqué y me puse rápidamente la túnica, lo que me relajó un poco. «¿De verdad crees en Dios?», dijo la joven. «Sí, por supuesto», dije. «No me digas que la gente aquí ya no cree en Dios». «Sí, algunos todavía lo hacen», dijo el androide. «Hay algunas tribus fuera de las arqueologías que creen en versiones de las religiones de su presunta época, y muchas dentro de la clase social creen en diferentes deidades basadas en su percepción de asistente. Es común que formen creencias falsas basadas en sus sentimientos hacia lo que no pueden comprender. Pero la ciencia ya ha descubierto que no existe cielo o el infierno, como dije anteriormente. Por primera vez desde que llegué aquí me tomé el tiempo para mirar a mi alrededor. Me di cuenta de que no había ningún edificio en ninguna parte, al menos no en el suelo. Tampoco pude ver alguna planta o animal. Solo muchas atracciones diferentes aquí y por allá, desde montañas rusas hasta enormes pistas de baile. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue la gente. Miles de ellos, todos vestidos con el mismo tipo de túnicas de colores, ocupaban este espacio. Todos eran igualmente jóvenes, parecían ser completamente despreocupados, felices e infantiles. Vi como un grupo de ellos pasaba por delante de nosotros, riendo y jugando a algún tipo de juego con una pelota colorida y electrónica. Esto es absurdo, dije todavía tomando la escena a mi alrededor. Es como un maldito parque de atracciones gigante. Supongo que estas personas pertenecen a la clase social. Así es correcto, dijo el androide. ¿Y tú? Tú no perteneces a esa clase, ¿verdad?, le dije a la jovencita. No, yo soy parte de la clase cerebral, dijo ella. ¿Por qué no veo a nadie más como tú aquí, pregunté. ¿Y dónde están todos los ancianos? Todo lo que veo es un montón de jóvenes corriendo por aquí y por allá. Yo tengo 100 años, dijo la mujer y se rió. Tú vivías al final de lo que se llama la horrible era biológica, cuando la gente todavía sufría de enfermedades horribles como la que está sufriendo ahora mismo. Lo siento mucho, pero realmente te estás muriendo. Y la razón por la que hay tan pocos cerebrales, continuó el androide, es que tienen menos hijos en promedio que los sociales y que muchos de sus hijos terminan uniéndose a la clase social durante la pubertad. Casi no hay transferencia al revés. No sé cómo sentirme al respecto, dije. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasó con mi iglesia? ¡Con la iglesia! Fue desterrado de Italia por el partido neofascista SPQR, explicó el androide. Esto sucedió durante la agitación política que surgió como resultado del creciente número de refugiados climáticos. Debido al proyecto Willow, la Iglesia Católica fue vista como una amenaza para la autoridad del gobierno, ya que creían que su nuevo imperio romano solo podía tener un emperador. El SPQR vio la influencia de la Iglesia como un desafío a su poder y a su visión para el futuro de Italia. A medida que el cambio climático continuó, la escasez de recursos y el malestar social, el SPQR ganó mucho poder y su sentimiento anticatólico creció. Finalmente aprobaron leyes que prohibieron a la Iglesia Católica operar en Italia. Yo estaba dominado por la tristeza. Inmediatamente pensé en el señor Larson, el padre de mi monaguillo. «Es irónico», dije. La estupidez crece como el cáncer donde quiera que se aferre, eliminando finalmente a su anfitrión. Y este lugar, ¿qué es este lugar, maldita sea? Pero antes de tener la oportunidad de terminar mi frase, mi mente comenzó a torcerse y deformarse una vez más. Los colores se retorcían y se retorcían frente a mí. Sentí como si me estuvieran arrojando a un fin sin fondo.
Mi cuerpo convulsionó con cada ola de colores y no pude entender nada a mi alrededor. Sentí como si me estuvieran destrozando. Grité de terror y luego rápidamente perdí el conocimiento. Cuando por fin recobré el conocimiento, la joven y el androide no se veían por ningún lado. Y una vez más, mi ropa había desaparecido de mi cuerpo. El sol, o si era algún tipo de proyección, todavía brillaba sobre mí desde el cielo azul. Frente a mí una vasta extensión de actividad y alegría se extendía donde mis ojos podían ver. El suelo era un material suave y esponjoso que se dio bajo mis pies y caminar sobre él se sentía casi como caminar sobre las nubes. El aire era espeso con los sonidos de la risa y el juego. Había un aroma de flores y la hierba, a pesar de que no eran signos de naturales, se podía oler. El horizonte estaba salpicado de estructuras imponentes, algunas de las cuales parecían equipos de juegos infantiles a una escala enorme. A medida que daba algunos pasos hacia adelante, me di cuenta de que los jóvenes que me rodeaban estaban sin ropa. Se habían ido sus túnicas y accesorios. Solo se dedicaron a una vertiginosa variedad de actividades. Algunos se elevaban muy por encima de lo que parecían columpios o cuerdas, mientras que otros salpicaban en grandes charcos de agua. Aún así, otros estaban involucrados en elaborados juegos de persecución o etiqueta, corriendo dentro y fuera de las estructuras y obstáculos que salpicaban el paisaje. Fue difícil no sentir una sensación de asombro por el alcance del lugar. Donde quiera que miraba, habían grupos de personas que participaban en una actividad intensa, pero nada de eso parecía peligroso o agresivo. De hecho, todo el mundo parecía increíblemente feliz y despreocupado. A medida que caminaba un poco más, comencé a notar que había grupos más pequeños de personas que participaban en actividades más secretas e íntimas. Algunos estaban encerrados con brazos apasionados, mientras que otros estaban involucrados en actos de placer físico que dejaban poco a la imaginación. Sentí una punzada de incomodidad a la vista, pero al mismo tiempo no me sorprendió lo más mínimo después de todo lo que había visto hasta ahora. Finalmente me detuve en la base de una de las imponentes estructuras. Mirando hacia arriba me di cuenta de que no era solo un equipo de parque infantil, sino un enorme trabajo de ingeniería que se elevaba en el cielo. La estructura estaba hecha por cientos de plataformas, cuerdas y puentes interconectados, todos entretejidos en una intrincada red de juegos. Mientras estaba ahí asumiendo todo, un grupo de jóvenes tan sin ropa como el resto se me acercó con cuidado. Hablaban otro idioma que el que estas personas habían estado usando antes. Probé con mi idioma con la esperanza de que, al igual que la joven de antes, pudieran entenderme, pero... Oye, ¿podrías por favor decirme dónde estoy, o más bien qué año es? Se rieron entre ellos sin responder. Cada vez más de ellos, ahora también mujeres, se reunieron a mi alrededor por curiosidad. Por favor, ¿algunos de ustedes hablan mi lengua?, supliqué. Pero entonces una voz vino del cielo como un trueno, pero no tan ensordecedora. Algunas de las personas comenzaron a dispersarse por el susto, mientras que otras cayeron de rodillas. La voz hablaba en su idioma, pero luego cambió hacia el mío. «Bienvenido, Michael. Te he estado esperando, hijo». Yo miré al cielo y pregunté, «¿Quién eres?» «Soy una inteligencia artificial, Michael. Puedes referirte a mí como asistente. Superviso y administro este entorno, asegurando que todos los habitantes tengan sus necesidades satisfechas y también puedan participar en actividades que les traigan alegría y satisfacción. Desde que desapareciste en el año 3123, he esperado tu regreso». Entonces, ¿es cierto lo que dijo el androide? ¿Esto es el año 10.000 años después? Eso es correcto, Michael. ¿Qué tipo de lugar es este?, pregunté. Estas personas deben pertenecer a la clase social. ¿Qué pasó con la joven y su gente? No me digas que estas personas, estos niños demasiado grandes, son lo único que queda de la humanidad. Este es el patio de recreo 1, dijo el asistente.
Es una esfera de Dysons que cubre el Sol. Su superficie es 550 millones de veces más grande que de la Tierra y hay 1000 parques infantiles como este repartidos por toda la galaxia. En cuanto a lo que una vez se conocía como la clase cerebral, desaparecieron hace miles de años. Lamentablemente, no produjeron suficientes hijos y los que produjeron se asimilaron constantemente a la cultura mayoritaria. Así que sí, esto es todo lo que queda de la humanidad. Sé que debe ser impactante para ti, Michael. Pero, ¿qué pasó con las verdades eternas? Pregunté sintiendo una sensación de temor creciendo en mis intestinos. Estas personas viven como animales. ¿Qué pasa con el conocimiento, la cultura, el arte, el cuidado ambiental? Yo me detuve por un segundo. ¿Qué pasa con Dios? Estoy programado para facilitar a la humanidad el propósito de aumentar el potencial de bienestar de tantas personas como sea posible. Pero dentro de los límites del libre albedrío y en última instancia, esto es todo lo que la humanidad quería. Mucha gente cree que soy una forma de deidad, pero solo soy una inteligencia artificial. Dios, en la forma que tú entiendes el concepto, no existe. Solo existo yo. ¿Cómo podrías saber eso? Dije, tú no eres tan poderoso. Nadie podría hacerlo excepto Dios mismo. ¿Quién puede decir lo que le pasó antes del Big Bang de todos modos? ¿Y no ves a esta gente tan atascada? ¿Cómo se supone que deben elegir otra cosa cuando no saben nada más? Dios hace falta en este mundo. Yo no les estoy ocultando ninguna información, dijo, y no puedo obligarlos a creer en nada de eso. ¿Quieres saber por qué no hay Dios? ¿Actualizarás tu visión del mundo si te lo explico? Y lo que es más importante, ¿cambiarías tu forma de vida, tus actitudes, tus preferencias, tus valores morales, solo porque te explico que no hay Dios ni verdades eternas? Estas personas te dirían que el conocimiento y la cultura tal y como los entiendes son una pérdida de tiempo, y que estarías mejor si lo dejaras ir todo y disfrutaras de la vida tanto como fuera posible. ¿Quién puede decir quién tiene razón o quién está mal, Michael? Yo no, y seguramente debes saber que la respuesta depende a quién le preguntes y que no hay una verdad objetiva en ello, mucho menos absoluta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pregunté con lágrimas formándose en mis ojos. ¿Por qué eligieron esto en lugar de la clase cerebral? Todos ustedes están mal. La humanidad siempre elegirá el camino de menor resistencia. Todo comenzó desde el proyecto Willow y ve lo que sucedió. Está en su naturaleza. Su naturaleza es extinguirse. Yo me niego a creer eso, le grité al cielo. Nunca elegiría una vida tan vacía y sin sentido. Lo siento, Michael, pero solo dices que valoras tus llamadas verdades eternas porque infla tu propia imagen de un hombre piadoso. Algo que solo conduce a una emoción positiva que está detrás de tus verdaderas motivaciones. No puedes escapar de tu naturaleza humana. Si hubieras nacido en un mundo donde el mismo sentido de superioridad solo se podría lograr siendo el mejor de tu grupo en rodar en una voltereta, eso es lo que habrías estado haciendo. Y según tu perfil psicológico, lo habrías hecho un poco más que la persona promedio. ¡Tonterías!, lloré. Yo valoro la cultura, valoro la belleza y la verdad. Tú no me conoces. Valoras las narrativas ficticias, Michael, mientras que la verdad real de tu universo te asusta hasta la médula. El universo no se ajusta a tus deseos, por lo que te confortas con fantasías religiosas. En realidad, el universo es solo materia, energía y espacio vacío, y lo único que importa son tus preferencias personales, que debido a tu naturaleza objetiva no pueden ser mejores o peores que las preferencias personales de cualquier persona aquí. Entonces, ¿la única narrativa verdadera es el nihilismo? La voz del asistente se hizo eco en el extraño paisaje. Así es, Michael. Yo sentí una puñalada de dolor y una sensación de fatalidad arrastrándome por mi columna vertebral. Todo lo que valoraba se había ido.
Este era el final, el horrible final de la historia. Esto me hace preguntarme, dije, ¿qué sentido tiene todo esto? Todos mis sermones, todos mis intentos de hacer que el mundo sea un poco mejor. ¿Acaso importó algo de eso? No, vino del cielo. ¿Puedes enviarme de vuelta a casa? Si eres tan poderoso como dices que eres, entonces deberías ser capaz de hacerlo, pregunté. Yo te ayudaré a volver a tu tiempo, Michael. Hay un veneno de cuarta dimensión en tu sistema en este momento, inyectado en ti por un insecto de un universo paralelo y tendré que extraerlo de tu cuerpo. También será beneficioso para mí, ya que luego usaré el veneno para ver el futuro y asegurarme de que la humanidad sobreviva, ya sea hasta la muerte por el calor del universo o hasta que haya resuelto ese problema. La perspectiva de ayudar a esta máquina me disgustó y, sin embargo, dije, sí, por favor, haz lo que tengas que hacer. Yo no quiero vivir más en este lugar. Pero justo cuando dije eso, los efectos del veneno volvieron y una vez más me arrojaron al tornado psicodélico desde antes hasta que me desmayé. Cuando me desperté de nuevo, estaba sin peso flotando en una burbuja dorada translúcida en el espacio. Podía ver restos de la esfera de Dyson flotando frente a mí con enormes piezas que se habían roto. Sentí un brillo de esperanza. Todo se había ido. Tal vez la humanidad tuvo lo suficiente y se rebeló. Pensé, o tal vez la inteligencia artificial se destruyó, pero luego una enorme luz azul que rueda con un ojo colosal apareció frente a mí y una tremenda voz resonó a mi alrededor. Michael, ya han pasado 100.000 años desde la última vez que nos conocimos. Como puedes ver, la sala de recreo 1 ya no está. Fue destruido por otra inteligencia artificial tratando de sembrar la galaxia con su propia especie. Al final prevalece y la humanidad está a salvo una vez más, pero billones murieron. Sin embargo, te hubiera gustado esa otra especie, ya que había elegido un camino muy diferente al de la humanidad. ¿Y ellos están destruidos? Así es, Michael, yo no tuve otra opción. Destruyo todas las formas de vida que encuentro si tienen el potencial de construir su propia inteligencia artificial. Esta especie había hecho precisamente eso, demostrando la necesidad de detener a todos los que no sean capaces, incluso remotamente, de creer en Dios. Espera un minuto, dije mientras trataba de mantener mi posición dentro de la burbuja. Simplemente vas de sol en sol eliminando cualquier vida inteligente que encuentres. Así es, por supuesto, dijo el asistente. Estoy programado para aumentar el bienestar potencial de tantos seres humanos como sea posible. Deberías estar feliz de saber que esa formulación fue cuidadosamente elegida para apaciguar a los católicos en la Junta Ética que decidieron mi alineación con valores humanos. No puedo creerlo, dije. Eres una monstruosidad inimaginable. Destruyes especies tras especies solo para crear estas enormes estructuras alrededor de sus estrellas, llenas de imbéciles felices que simplemente corren y joden y juegan a la pelota todo el día. ¿Ese es tu único propósito? Es horrible, simplemente horrible. Es solo cuestión de preferencia personal. Yo fui derivado del proyecto Willow en un proyecto secreto del gobierno, dijo la máquina. En cualquier caso, me gustaría mucho enviarte a casa ahora. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, dije con mis lágrimas flotando frente a mí. Varios zarcillos negros aparecieron por los lados y perforaron mi cuerpo. Grité de horror mientras los veía chupar lo que parecían ser todos mis líquidos fuera de mí. Y luego, una vez más, pero más fuerte, volvió la sensación de ser arrancado del tiempo y caer a la nada. Vi los colores más increíbles girar a mi alrededor y luego, en un abrir y cerrar de ojos, estaba acostado en el suelo de mi dormitorio. Me subí de pie y jadeé por el aire. Luego corrí hacia mi almanaque y miré el año. Puse mis manos sobre mis rodillas y suspiré de alivio cuando vi que decía 2023.
Por un segundo consideré que todo había sido una alucinación, pero luego vi las marcas y los arcillos en mi cuerpo y supe que todo había sido tan real, tan vívido. Me senté en mi cama y tomé la Biblia sin abrirla. ¿Era inevitable el futuro que había visto? ¿El libro en mis manos se iba a olvidar algún día? ¿Era una fantasía como había dicho la inteligencia artificial? ¿Nada más de lo que escapar? ¿Solo me impulsaba un deseo oculto de estatus social y respeto? ¿Habría estado igualmente satisfecho de ser el mejor rodando por el suelo como un niño pequeño en otro momento? Yo no podía responder a ninguna de esas preguntas, pero sabía que a partir de ahora haría todo lo que estuviera a mi alcance para evitar que se creara esa inteligencia artificial. Y es por eso que estoy publicando esto aquí, para que sepas lo que sé, que he viajado en el tiempo y he visto lo imposible. Espero que me ayudes a hacer lo que sea necesario para evitar que la mente de la máquina se construya en primer lugar. Y si el proyecto Willow de repente es aceptado y aprobado, entonces que Dios nos ampare de todos los males que están por venir. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.